Hola hermanos, espero que estén muy bien. Voy a explicar, voy a predicar desde Romanos 14. Desde Romanos 14 vamos a leer y luego voy a explicar. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que no come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo... Perdón por el carro. Es que, perdón. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Literalmente es uno de los capítulos. Sí se dice capítulo, ¿no? Sí, creo que sí. Es de los capítulos más bonitos. O sea, a mí me encanta repetir mucho este capítulo porque realmente está hablando de lo que nosotros hacemos. De lo que nosotros hacemos, pero de lo que nosotros juzgamos. ¿Cierto? De lo que nosotros juzgamos. ¿Por qué? Les voy a explicar. Pasa que normalmente a nosotros siempre, a mí me encanta predicar el evangelio, pero siempre me gusta predicar desde que no debemos de ver los defectos en los demás, porque Cristo no ve los defectos en los demás, sino que Cristo ve su misericordia en los demás. Cosa que a nosotros, de vez en cuando, hermanos, yo creo que a todos nos cuesta un poquito, ¿no? Porque obviamente, como estamos en este cuerpo, nosotros también estamos como en que podamos juzgar y seamos salvos sabiendo lo que somos, juzgamos. Sabiendo que nosotros también somos, que nuestras justicias son trapos de inmundicia, creemos que todos deben de soportar las cosas que nosotros hacemos, pero que los demás no podemos soportar las cosas de los demás. Entonces, esto es algo que me gusta a mí predicar. Creo que de las cosas, de los dones que me ha dado nuestro Padre Celestial, hermanos, y puedo decir hermanos a nuestro Padre Celestial porque sé que aquí hay muchos justos. Entonces,
Creo que de las cosas que más, que de los dones que más me ha dado es el conocimiento acerca de la introspección, es decir, el sí mismo, el nosotros, el hablar siempre de nosotros y el cómo el ser humano es tendencioso a ver errores en los demás y no en sí mismos. Entonces, estoy para explicarles el cómo no tener en alto nuestro corazón. Bueno, si Dios me permite, voy a seguir explicándoles el cómo no tener en alto nuestro corazón y siempre tener en consideración a los demás y ser estrictos con nosotros mismos y ser amables con los demás y ser considerados con los demás. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen algo que realmente pues es mentira, no nos suele, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que a mí me dijesen, ¿no? Naman, no me gustan los aretes que usas. No sé si se dicen aretes, pendientes, pero las cositas que se ponen en las orejas, ¿no? No me gustan los pendientes que usas porque usas pendientes muy raros, usas aretes muy raros siempre y no sé, y yo estaría como, ¿por qué? O sea, no, o sea, yo estaría normal. ¿Por qué? Porque yo ni uso aretes. Yo no uso, regularmente yo no uso aretes, por lo tanto no uso aretes raros y por lo tanto la persona está mintiendo, ¿cierto? Entonces yo, pues, normal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es mentira. Pero ¿qué sucede cuando nos dicen las cosas que son verdad? ¿Qué sucede cuando de verdad nos dicen cosas que en nosotros están mal o que hacemos y que los demás ven mal? De eso se trata el capítulo de Romanos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros no sabemos cómo hurgar en nuestro propio corazoncito, debemos de recordar el por qué nosotros hemos sido justificados por Cristo. Porque nosotros ya no teníamos ninguna esperanza en nosotros mismos. Y el ser humano siempre se olvida de eso. El ser humano siempre se olvida de que la razón por la que fue salvo es porque Cristo vio que en su corazón él mismo sabía que no vio nada bueno. Cristo, en el momento en el que nos hizo salvos, sabía que nosotros mismos sabíamos que éramos malditos, que éramos un trapo de inmundicia. Pero las personas no miran como tan grave esa acción, ¿no? No miran como, ok, sí, ay, soy pecador, soy maldito, pero ¿qué? ¿Sí? Entonces nosotros sí miramos la gravedad del asunto. ¿Por qué? Porque nos reconocemos como malas personas. Sabemos el daño que le podemos hacer a las demás personas si nuestros pensamientos se sueltan. Sabemos que no tenemos control de nada. Sabemos que muchos de nosotros tenemos como adicciones, tenemos cosas muy, muy grotescas dentro de nosotros, y el día en el que Cristo nos vio en esa condición. Nos vio en la condición de, uy, pobrecito, ay no, qué cosita tan fea que está ahí, ¿no? Se está retorciendo del dolor, pobrecito, sabe su condición, sabe que está llagoso. Pero ¿qué sucede cuando el justo empieza a olvidar? ¿Qué sucede cuando el justo empieza a olvidar, no? Les voy a poner un ejemplo. Digamos, hermanos, que ustedes están por la mañana, ¿no? Se van a ir a trabajar, etcétera. O por la tarde, si trabajan en la tarde, no lo sé. Y se acerca su hijo o su pareja o alguno de sus papás, ¿no? No sé qué edad tengan hermanos, entonces no sé si tienen hijos, etcétera, pero vamos a poner esto. Un familiar suyo se acerca y ustedes ya se van a ir a trabajar y les dice como, oye, te huele la boca. Tú te quedas como, ¿por qué? No, de verdad. O sea, te quedas así como de verdad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el segundo que te dicen, uy, te huele la boca?
Y tú te quedas como, ok. Empiezas como a oler y dices, no, pero tal vez yo no lo siento, entonces te vas a lavar, ¿sí? Te vas a lavar y te vas a cepillar de nuevo y entonces vuelves a preguntar, ¿ya? ¿Y qué sucede si te dicen no? No. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Nosotros, cuando se trata de nuestra apariencia, no desconfiamos de lo que nos dicen. Cuando se trata de ir a presentarse con los demás, no desconfiamos de lo que nos dicen. Si nos dicen como, oye, tu playera está manchada, o tu aliento huele mal, o tu cabello huele mal, o tú hueles mal, no desconfiamos de eso, ¿cierto? Y enseguida empezamos a verificar si es cierto. Empiezo a verificar si mi aliento huele mal, si tengo la playera manchada, si mi cabello huele mal o si yo huelo mal. Empiezo a verificar, ¿sí? Y empiezo a ver, ¿y qué sucede? Le agradezco a la persona, uy, gracias por decirme, ¿sí? O etcétera, ¿no? Le agradecemos, uy, gracias, no, qué pena, imagínate. Pero ¿qué sucede, hermanos? Cuando una persona nos dice, estás actuando muy soberbio. ¿Y qué sucede cuando una persona nos marca, oye, estás actuando muy enojón o muy enojada, o estás siendo demasiado arrogante, estás siendo demasiado grosero conmigo, ¿por qué me gritas? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nuestros papás, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia nos dice, nos remarcan esas cosas o escuchamos? ¿Qué sucede? No, yo no soy así. No creo. No creo. Yo no. O sea, tú lo dices porque tú lo sientes así. Normalmente somos así, ¿no, hermanos? Normalmente somos unas personas que en lo físico lo creemos todo porque eso sí nos importa. Pero en esencia no nos interesa el cómo nos perciban. Entonces, nosotros, ¿cómo le vamos a hacer cuando le decimos a los débiles en la fe que Cristo murió por todos sus pecados y nosotros no tenemos compasión por ellos? Y nosotros no tenemos compasión por nadie. No lo aceptamos, no nos vemos exactamente. Entonces nosotros, cuando tratamos, yo sé que a muchas personas, y esto es algo que muchos tal vez verán como algo raro de predicar, pero es así. ¿Por qué? Porque el ser justo, el ser salvo, no te hace ser cruel. No te hace ser cruel con los demás, sino practicas la compasión con los demás. Pero ¿qué sucede? Así nosotros, hermanos, cuando nos dicen, es que tu aliento huele mal, o es que traes algo aquí, o es que tu cara está manchada, o tu playera está manchada, o tú hueles mal, o tu cabello huele mal, entonces, hermanos, ustedes lo verifican y lo cambian, ¿sí? Si ustedes huelen mal, se bañan. Así, hermanos, cuando a ustedes alguien de su familia les diga o ustedes noten algo así de su familia, pueden usar este ejemplo, tomen en cuenta que cuando les están diciendo algo a ustedes, es verdad. Verifíquenlo, verifiquen eso, verifiquen que su sí mismo está mal. Si a mí me dicen, es que te ves arrogante, es que no escuchas, entonces yo en este momento me pongo en la cabeza, es como si me dijeran que tengo mal aliento, ¿sí? Es como si me dijeran que tengo mal aliento, entonces me pongo a verificar, me pongo, ok, a ver qué dije, cómo estoy actuando, de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente las personas, el concepto de paz o piedad que tienen ellos es literalmente ser una persona que no crea problemas, ¿sí? Y realmente nuestro Señor Jesucristo provocaba muchos problemas así, pero con los suyos practicaba la piedad. Les decía, no importa, yo voy a morir por ustedes, ¿sí?
Judas y Pedro son el mayor ejemplo, ¿ya? Judas y Pedro son el mayor ejemplo. Entonces nosotros, hermanos, adaptándonos a la época en la que estamos, cuando nosotros vemos cosas en los demás que no nos gustan, realmente nosotros somos peores que esas personas. Entonces, para practicar, ¿no? la piedad con todos, no es porque un salvo sea salvo, debe ser cruel. No es porque un salvo sea amado ya por Jesucristo, debe ser no compasivo con otra persona. Y eso se nos olvida, hermanos, se nos olvida en gran manera. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos que aún habitan en este cuerpo, somos muy olvidadizos. Entonces, nosotros debemos de cuidar el testimonio en ese punto, ¿sí? Y tener en cuenta de que la persona que nos diga las cosas no es porque nos tenga envidia. Nadie tendría una envidia de un mal aliento, o no es porque alguien quiere tener la razón, porque si la persona quiere comunicarse con nosotros, lo que sucede es que nos va a decir la manera en la que podamos tener una mejor comunicación en conjunto. Entonces, yo no sé si me doy a entender, o no sé si me estoy, tal vez los estoy enredando, pero es justamente el trato que debemos de tener con los nuestros. El trato que debemos de tener con nuestros hermanos en la fe, ¿sí? Con nuestra familia, con las personas que queremos que reciban el evangelio. Un trato de esa manera, ¿no? Un trato que nosotros podamos mostrar que somos seres, que nosotros ya no somos seres que se dejan guiar por sus emociones, que nosotros somos seres que ya no nos controla o no nos mueve lo que hagan o dejen de hacer, sino nos mueve lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si lo hizo por nosotros, también lo hizo por la persona a la que tú amas, también lo hizo por la persona con la que tú estás hablando sobre cómo debería ser el ambiente en ese momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros somos muy densos a pelear, somos muy somos muy fáciles a la pelea, ¿no? A la riña, ¿sí? Pero realmente nosotros, hermanos, ganamos muchísimo más sabiendo, bueno, esto por la parábola no parábola, sino por la historia del rey Salomón, cuando iba a partir al bebé, realmente es sabiduría, actuar con sabiduría, actuar de una manera en que las otras personas noten que la compasión es real hacia ellos. Entonces llama a la persona a que no se pierda, ¿sí? Llama a la persona a que no se pierda. Tal vez no me expliqué tan bien, o tal vez no desenvolví el tema tan bien, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón en este capítulo. Porque nosotros, hermanos, es bastante importante que se pueda sentir, sino se pueda saber que nosotros vamos con esa compasión, con verdadero amor por las almas, sabiendo que Cristo murió por todos nosotros y sabiendo que también murió por las personas que de repente nos vuelven locos, que de repente nos pueden sacar de quicio, ¿no? Y de repente todas esas cosas se desenvuelven esas personas también nos tienen que soportar. Esas personas también, nosotros en este cuerpo humano, tienen que vernos diariamente, sabiendo que a veces nosotros, o sea, los justos, nos toman de por aparte, ¿no? Por aparte, o sea, a ver, esta persona que dice ser justa por Cristo, ¿cómo es lo que se predica en su iglesia, por ejemplo, o lo que les enseñan, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo jamás había visto en otra iglesia y que jamás había escuchado por otros
pues pastores, hermanos, salvos justos, es que una de las cosas que me dijo, que nos dijo el siervo en la predicación el domingo pasado, fue que ir a la iglesia no te salva. Ir a la iglesia no es como un check, como un requisito para ser salvo. Entonces, como que algunas personas se quedaron como, no, o sea, invitados se quedaron como, no, y no, es cierto. Pero ¿quién te va a decir la verdad? ¿Quién te va a decir lo que realmente es la salvación? Un justo. Solo un justo puede. Entonces, ¿qué sucede? El siervo dijo, no, venir a la iglesia, que tú vayas a la iglesia, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, no te hace salvo. ¿Qué te hace salvo? Cristo murió por mí. Cristo murió por todos mis pecados. Cristo me salvó de la maldición del pecado, de la ley del pecado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Cuando la persona es salva, ¿sí? Eso le queda en el corazón. Y sabe que la importancia de la iglesia no es para, porque ir a un centro a una casa o a un salón donde se lleva la reunión es lo que le salva, no, sino lo que escuchas, sino lo que te están diciendo. Entonces, soy salvo y ahora qué, ¿no? Ya soy salvo y ahora qué. Tu vida es dedicada a predicar el evangelio, a predicar la piedad de Cristo. Entonces, bueno, eso es una de las cosas. También no en ninguna iglesia y de ninguna otra cosa se ha escuchado que en sí, solamente lo he escuchado en la iglesia que asistimos, ¿no? Que las obras no tienen ningún efecto para Dios. Y somos tan desagradecidos con eso, hermanos, lo tenemos en tan poco que ya no nos sabe. O sea, ya es como, ay, pero es que sí, o sea, las obras, pero si supieran, si recordaran los hermanos que tienen tal vez más tiempo que yo, ¿no? Tal vez, no sé, 5 años, 6 años, 7 años, lo que se sufre en una iglesia que está bajo las obras es de darle gracias a Dios todos los días por la iglesia, de darle gracias a Dios todos los días porque a nosotros se nos predica la verdad de Jesucristo, se nos ha dado el don de Dios para salvación y es algo que en nuestro corazón debemos de tener siempre presente. Entonces, por eso les digo, el capítulo 14, creo que era de Romanos, habla sobre eso. Habla sobre la compasión, o sea, no sé si decirle compasión, pero habla sobre nuestras acciones ante los que vienen porque alguien les predicó o porque tú mismo le predicaste, ¿no? Entonces a estas personas es común que empiecen a meter ley, ¿sí? Que empiecen a meter ley, porque alguien nuevecito en la fe siempre va a tener como esa duda, ¿sí? Siempre va a tener ese encuentro con que, uy, pero ¿por qué esta persona dice esto? ¿Pero por qué estas personas están diciendo esto? Entonces, si nosotros tratamos a la persona con crueldad, por así decirlo, si no de manera... ¿cómo les podría decir? Si no de manera como una manera... sino que actuamos de manera tosca, ¿sí? Cuando actuamos de manera tosca con alguien que está iniciando en la fe, podemos como cuatrapear su mente y decir, no, pero esto se enseña aquí, no, pero ¿por qué esta persona está hablándome así? ¿Pero por qué esta persona está diciéndome esto? ¿Sí? Tenemos que ser amigables, exactamente. Tenemos que ser personas, somos testimonio vivo de Jesucristo, cómo nos salvó del pecado, exactamente, ¿sí? No es porque no es que se nos recuerde, la Biblia se nos recuerda que somos malos para que nosotros nos tengamos en baja estima, ¿sí? No se nos recuerda que somos malos en la Biblia para, bueno, soy malo, ya,
Sí, bueno, soy malo. Y desato, y yo esto y lo otro. No, vivimos para el evangelio, hermanos, ¿sí? Justamente vivimos del evangelio. Entonces, nosotros somos personas que se nos han dicho que si nosotros sabemos que no somos buenas personas, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Sí? Sabemos que puede salir maldad de nosotros. Alguien que se cree bueno jamás va a creer que puede salir maldad de sí mismo. Entonces nosotros, como sabemos que somos máquinas de hacer maldad, tenemos en muy, muy baja estima a nosotros, pero hay personas, o sea, tal vez muy equivocadamente, que piensan que nosotros somos malos, entonces vamos a hacer toda la maldad humana posible. No, seamos amigables, seamos unas personas en las que las personas encuentren la paz de Cristo, encuentren el amigo que realmente es Cristo, encuentren personas que puedan colocar su cabeza en su hombro, ¿sí? Sabiendo que nosotros predicamos el perdón de los pecados. Yo creo que tal vez algún salvo me entendió lo que quise decir sobre que cuando necesiten un hombro, cuando necesiten una persona, porque las personas que aún no son salvas están viviendo frustrados y ni siquiera saben por qué, ¿sí? Las personas que ni siquiera han escuchado de el amor que nos tiene Cristo y siendo tan grande, estando en las obras o estando ellos aún en sus pecados, tienen una vida frustrada, llevan esa carga, pero no saben qué es, ¿sí? Porque nadie se los ha explicado. Entonces, al nosotros ser compasivos y amigables con estas personas, podemos lograr que su corazoncito se debilite tanto que solo le quede Cristo, que solo le quede el único camino, que es Cristo, como el de todos nosotros. Entonces, pues eso, pues eso, porque realmente es importante, hermanos, que sepamos que la Biblia dice que no hay ninguno bueno y que todos somos malos, que todo el ser humano es malo y es una máquina de hacer maldad, para que nosotros no justifiquemos la maldad, sino nosotros entendamos que somos lo más bajo que hay, ¿sí? El ser malos nos hace estar en lo último, nuestra persona en lo último, ¿sí? Y tener a los demás como mayores que nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo ya sé qué puedo causar en la mente y el corazón de las demás personas. Realmente es algo que nuestras palabras, las heridas que podemos hacer con nuestras palabras, para aquellos que dicen que no creen en que la palabra tiene poder. La palabra de Dios ciertamente tiene poder, ¿sí? Es la única palabra que puede sanar, pero el ser humano puede romper, ¿sí? El ser humano rompe por estar corrompido, por estar maldito, por ser alguien malo, rompe, ¿sí? Cuando nosotros gritamos, cuando nosotros le decimos a nuestra familia cosas hirientes, cuando nosotros le decimos a nuestros hermanos cosas hirientes, cuando le decimos a nuestros padres cosas hirientes, cuando tratamos a los demás con desprecio, cuando nosotros nos podemos expresar una persona juzgándola, cuando nosotros nos expresamos de una persona de la peor manera que pueda haber, entonces nosotros no estamos recordando que Cristo nos vio siendo peores que esas personas. Y como nosotros herimos, ¿qué hace Cristo? Sanarnos. Hermanos, si Cristo sana, ustedes sean esa palabra, ¿sí?, que edifica y que llena de agua viva. No usen sus palabras para lastimar o para hacer sentir mal a otras personas. Úsenlas para predicar el evangelio. Úsenlos para predicar cuánto amor le tuvo Dios al mundo, que mandó a su Hijo, a Cristo, para que pudieran ser salvos a través de ellos. Por eso es que se refiere que si no estamos predicando el evangelio, estamos diciendo cosas malas, estamos diciendo Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Claro, si yo no predico el evangelio, lo único que puedo decirle a alguien es:
algo malo, ¿no? Entonces, hermanos, justamente las palabras de aliento, decía el pastor, no recuerdo el nombre del pastor, pero cuando uno es un amigo, no usa, cuando uno es un verdadero amigo, no usa sus palabras para hundir más al amigo, ¿sí? Sino para dar esperanza. Y eso nos dio Cristo, ¿sí? Cristo nos da esperanza. Cristo es esperanzador con nosotros. Cristo es algo que aviva toda nuestra alma dentro de nosotros. Entonces, justamente por eso es que debemos de cuidar mucho, mucho, mucho nuestras palabras, ¿sí? Nuestras palabras, las cosas como nos dirigimos hacia los demás. Y bueno, ¿qué más? Iba a decir algo más y se me fue ahorita. Se me fue la idea justo ahorita. Bueno, de lo que iba a hablar, ya hablé. Espero que le hayan entendido, hermanos. Espero que haya entrado Romanos 14 a su corazoncito. Realmente no merecemos la salvación. Nosotros tenemos la salvación gracias a que Dios es compasivo con nosotros. Gracias a que Dios vio nuestro tremendo sufrimiento, algunos físico, algunos espiritual, pero créanme, hermanos, que algunos nos pega muy, muy bueno. Los que estamos yo al menos soy muy desapegada a casi todito. Entonces lo espiritual puede arrasar con nosotros. Las cosas que no vemos son las que realmente son importantes, no las cosas que vemos. ¿Por qué? Porque muchos, no sé si han escuchado hablar de la esencia. Cuando las personas tienen esa como manía de menospreciar las cosas que no pueden ver, que no pueden sentir en presencia, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo sentir que estoy tocando mi cara, pero las personas que no tienen, que tienen en poco eso, siempre van a tener en poco a Dios, siempre van a tener muy poco lo que Dios... esas personas no han de conocer lo que justamente la esencia de Dios significa. Porque todo lo palpable para ellos es lo que vale. Y no, hermanos, las cosas importantes son las que no se pueden ver humanamente. Las cosas importantes son las que no podemos saber que están ahí por nuestra vista, sino las que podemos saber que están ahí por fe. Nuestra salvación está en nosotros, el reino de los cielos está dentro de nosotros, se ha acercado porque Cristo vive en nosotros. Nosotros no lo podemos ver, nosotros con sentimientos humanos no lo podemos sentir, pero sí tenemos la certeza de que eso es así, porque la palabra de Dios lo dice, porque el Verbo, porque el escritor y consumador de todos los tiempos y de todos los siglos lo ha escrito así. Entonces, nuestra historia se rige porque somos redimidos de Él, no porque el ser humano escriba su propia historia, sino porque Cristo ha escrito en nosotros la redención. Y esa es la única fortuna o la única bendición que tenemos en esta vida, hermanos. Y bueno, eso ahora sí es todo, hermanos. Nos vemos el próximo sábado. Espero, bueno, como siempre, le pido a Dios porque cuide sus ojitos, porque cuide su boca, su nariz, sus sentidos en sí, que cuide cada parte de su vida, que cuide a su familia, que Dios proteja de que su familia se desvíe del camino de la fe,
yo le pido a Dios que su familia los escuche cada día, hermanos, sus palabras con su familia es muy poderosa. Ustedes tienen que creerlo con certeza. Su familia, las personas con las que ustedes aman, prediquen y ustedes convivan con esas personas y ustedes amen, el amor se demuestra en la importancia de lo que no se ve. Porque nosotros no podemos ver el amor, no podemos saber con certeza, ¿no?, que alguien nos ama. ¿Cómo podemos saber con certeza que alguien nos ama? Quiere el bien para nosotros. Así, Dios nos lo demuestra y Dios nos lo dice en la Biblia. Como Dios nos ama, nos dice, no tengo camino para ustedes de mal, sino de bien, ¿no? Entonces, nosotros también, a las personas, ¿cómo sabemos que amamos a una persona? Queremos el bien para esa persona. Queremos que esa persona no se vaya al infierno, ¿sí? Cuando cuidamos a una persona, Dios cuida de nosotros. Cuando nosotros cuidamos a una persona, es cuando nosotros de verdad lo estamos amando y cuidamos su alma. ¿Por qué creen que los siervos nos cuidan? ¿Por qué creen que los hermanos justos nos cuidan? ¿Por qué creen que justamente Dios mandó a Jesucristo para cuidarnos de esa manera, para que no nos pase nada? Entonces, el amor o el yo sentir que amo a alguien no vale. ¿Qué es lo que vale? El cuidado que tengo por esa persona, el querer que realmente esté bien, ¿sí? El querer que a esa persona esté bien en todos los aspectos de su vida. Los hermanos que han de tener, pues, personas como padres, familia, pareja, hijos, lo han de saber y han de entender esto. Dios nos demuestra su amor en Jesucristo. Y no hay mayor expresión de amor que nosotros podamos tener hacia una persona que compartirle el evangelio. Cuidar de su alma, ¿sí? Ver el bien, ver el bien por su alma. Entonces, bueno, eso es todo, hermanos. Ahora sí, perdónenme, pero es que de repente me extiendo. Espero que cuiden, que Dios cuide a su familia, que Dios les pueda dar a su familia el entendimiento, la gracia y la fe. Nos vemos el próximo sábado, hermanos.